Hemos invitado al ex canciller de la República, Edgar Gutiérrez, para que nos acompañe a discutir sobre este tema. Vamos a conversar con él, pero señor Gutiérrez, déjeme presentarle primero a nuestra audiencia unas breves declaraciones del presidente Pérez Molina, que fueron emitidas durante una entrevista que se transmitió esta semana recién pasada en el programa Cala de CNN en español. Escuche usted lo que dijo el presidente Pérez Molina, y a partir de ahí, Philip Chicola tiene la palabra para hacerle la primera pregunta a Edgar Gutiérrez. Mi pregunta es, porque a mí me parece injusto, digo yo, ¿se podrá hacer un cambio? ¿Usted en estos 2 años que le quedan intentará hacer un cambio en esa Constitución para poder reelegirse, aunque no sea de manera continua? Yo creo que es una discusión que aquí en Guatemala tiene que levantarse. Es decir, yo en este momento estoy ya entrando al 3er año, no tengo pensado ir a presentar una enmienda a la Constitución para poder ser reelecto. Pero creo que el pueblo de Guatemala está cada vez el tema como estando más presente. ¿Por qué? Porque creo que tenemos lo peor que se puede tener. Los países que tienen 4 años tienen reelección. Claro. Los que no tienen 4 años tienen un periodo más largo. Aquí mismo El Salvador tiene 5 años, México tiene 6 años, que son periodos que permiten tener mejor respuesta a un gobierno. Así que yo no voy a presentarla, pero creo que el tema debe estar en el debate. Y yo pienso igual, que amerita diálogo. Ya está presentado nuestro invitado. Philip Chicola arranca con la primera pregunta para él. Edgar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A ver, cuando se aprueba la Constitución del 85, la norma de la no reelección parecía representar un poco el espíritu de la época, de tratar de limitar el poder del presidencialismo. ¿Llegó Guatemala ya a un momento en su historia en el que debemos considerar si esta norma ha atentado contra la institucionalidad o si es necesario permitir que exista la reelección presidencial? Bueno, para empezar yo diría que toda la Constitución hay que revisarla. El año 85 es muy distinto en su contexto, en el desarrollo cívico del país, en las condiciones políticas y económicas, y merece una revisión completa. Ahora, hay obviamente ciertas limitaciones, y en este caso particular de la reelección, mi pregunta más bien sería si es el impedimento de reelección lo que ha dificultado el desarrollo institucional del país. ¿Es esta la respuesta que estamos buscando? Recordemos que la Constitución del 85 decía que el periodo presidencial era de 5 años. La reforma del 94 redujo el periodo a 4 porque se consideraba que no había un partido político capaz de soportar 5 años. Es más, en el año 90, yo me acuerdo muy bien, el presidente Vinicio Cerezo se le decía, a propósito de Semana Santa, hay que llevarlo en andas. Hay que sacarlo en andas, ¿no? Porque no aguanta terminar el periodo. Hay un tema adicional. A ver, digamos, esta prohibición no viene de la Constitución del 85, estaba en la del 65, estaba en la del 45, es como que tenemos miedo al tema de los tiranos, de los dictadores, de quienes se aferran al poder, de los Huico, de los Rafael Carrera. O sea, no es una cosa nueva que esté en la Constitución, es una cosa casi histórica, cultural del país, el tener miedo a que alguien se termine aferrando al poder. Totalmente de acuerdo. Es que recordemos que en la primera parte del siglo XX, 2 presidentes se recetaron, ¿qué? 34 años entre los dos, ¿verdad? Entonces sí, el miedo a la tiranía, a la dictadura, estaba siempre presente a partir de 1945. Edgar, ¿por qué nos crea ese sarpullido hablar de la reelección presidencial? Y resulta que no nos cuestionamos la reelección de diputados, y ahí hay un poder enorme, a veces más que en el presidente, la de magistrados, la de sindicalistas que no dejan los sindicatos. ¿Hasta dónde la institucionalidad La de rector del país, de la USAC, la de alcaldes? La de alcaldes. ¿Por qué mirar tanto al presidente y hablar de institucionalidad y de reelección cuando el 99.9% de la institucionalidad y de la reelección de otros sectores parece que nadie se lo cuestiona? ¿Jugamos con los mismos argumentos, o nos olvidamos y nos centramos en la presidencia? Nos centramos en la presidencia porque este es un país presidencialista.
y por los antecedentes que Quique bien mencionó. Ahora, yo vuelvo a la pregunta otra vez. ¿Ese es el tema que nos resuelve la crisis del sistema de partidos políticos, la crisis de institucionalidad que tiene el país? Este es un Estado calificado como un Estado frágil, justamente por la alta volatilidad de su burocracia, de sus dirigentes, por la poca continuidad de sus políticas. Prácticamente políticas de Estado no hay. Entonces, ¿es la respuesta buscar la reelección presidencial o tenemos que buscar otros caminos, otras vías? Edgar, cuando hablamos de reelección presidencial y hablamos de los temores, se alude a los temores de, sobre todo, una persona que quiera permanecer o prolongarse en el cargo por mucho tiempo, parecemos ignorar que podría darse también otro tipo de reelección que no es la consecutiva y que ha ocurrido con éxito. Voy a mencionar el caso de Alan García en Perú. ¿Por qué ni siquiera ese tema es posible discutirlo sin levantar roncha en el país? Yo digo que sí es posible discutirlo. Y de hecho, en la propuesta de reforma constitucional del presidente Otto Pérez Molina en 2012, fue un tema que saltó a la palestra. Fue rechazado, ¿verdad? ¿Por los 7 que discutían en ese pequeño comité? O sea, no es que fuese rechazado por el comité o por el grupo que estaba haciendo la propuesta, sino porque explícitamente la Constitución dice, este es un artículo que no se puede modificar. El artículo 187 de la Constitución no se modifica. Es ese tema de las asambleas constituyentes, ¿no? Pero hay un tema adicional, porque no solo dice que no puede darse la reelección, pero el artículo 382 del Código Penal establece que incluso se comete un delito penal, penado entre 2 y 6 años de cárcel, para quien lo promueva o quien ponga a discusión la posibilidad de esto. Antes decía de 200 quetzales a 5.000 quetzales de multa, ahora ya está de 1.000 a 10.000 quetzales de multa. La multa es lo de menos. El tema es que lo prohíbe incluso el que tengamos una discusión o que alguien promueva abiertamente la posibilidad de la reelección o de extender el periodo presidencial. Parece una norma antidemocrática, ¿verdad? O por lo menos en contra de la libertad de expresión, pero... Y en contra del espíritu. Pero ahí está, y nadie nunca la ha recurrido en contra de ella. Pues acabamos de escuchar al presidente promover el debate y nosotros le estamos siguiendo, ¿verdad? Edgar, yo tengo una pregunta. Este debate ya se ha gestado en otras latitudes. Venezuela lo tuvo hace 15 años, Ecuador hace unos 10, Bolivia, Colombia lo tuvo hace unos 4 o 5 años, el mismo Costa Rica. Pero pareciera que el debate siempre viene de la mano con la figura individual muy fuerte de un presidente. O sea, en Venezuela era Chávez, en Ecuador Correa, en Colombia Uribe. ¿Es Otto Pérez Molina el referente de un caudillo similar al estilo chavista, al estilo de Uribe, y que por eso es que él, reconociendo su caudal político, busca lanzar este tema, o esto es algo que trasciende a la personalidad del individuo? Bueno, según como se analice, yo me imagino que desde el Ejecutivo han de estar haciendo cuentas de gran capitán, porque el presidente tiene alta aceptación popular, según algunas encuestas, ¿verdad? Según otras encuestas no la tiene. Lo cierto es que este es el presidente que menos desgaste ha acumulado de los últimos 5 presidentes. No ha tenido un Rosenberg como el presidente anterior, o sea, no ha habido crisis que conmuevan y que sacudan la figura del Ejecutivo. Se ha mantenido básicamente indemne, aunque, bueno, sometiéndolo a, si hacemos un escenario hipotético, sometiéndolo hoy día a una elección, no sé si él estaría en condiciones de ganar, aunque claro está, no hay grandes líderes en el espectro, no tenemos candidatos muy fuertes que estén levantando masas, que estén movilizando el voto popular. ¿Tú ves aquí más una estrategia de reelección del partido y de posicionamiento de un candidato, no yo, pero sí lo que viene detrás, que de una reelección personal que ya anunció el presidente que no la piensa hacer? ¿Puede haber aquí otra lectura estratégica? Esa es una buena lectura. Es una buena lectura, Pedro, porque efectivamente el candidato oficial, por muy desgastado que esté el gobierno, y este no lo está tanto, es siempre un candidato a vencer. Va a ser siempre uno de los 3 primeros candidatos.
Y así ha sido durante las últimas elecciones. Difícil que pase a segunda vuelta, pero se convierte en segunda vuelta en un gran elector. Edgar, tengo una última pregunta, perdón, Quique, para concluir este segmento de entrevista con Edgar Gutiérrez. Hace un momento aludías a la crisis de fondo del país, a la debilidad del sistema político, a la inexistencia de instituciones reales como los partidos políticos, y en realidad lo que tenemos son vehículos electorales, instituciones muy débiles en todo el Estado. Y te preguntabas si era la reelección presidencial una manera de resolver esa crisis de fondo. Lo preguntabas retóricamente, yo ahora quisiera escuchar tu respuesta. ¿Te parece que sería útil para abordar esa crisis política e institucional auténtica que tiene Guatemala, la fragilidad de su Estado, la reelección presidencial, o que iría en contra? No, yo creo que no es central para la recuperación del Estado. Me parece que puede ser complementaria. O sea, no lo veo como contrario a un proceso de reconstitución estatal. Pero creo que antes que eso hay que pensar en una reforma del sistema de partidos políticos, particularmente de participación y representación de minorías y de conglomerados ciudadanos, y luego una reforma administrativa que está urgiendo el sistema, porque tenemos un Estado cada vez menos eficiente. Y eso es lo interesante en este periodo de gobierno. No ha acumulado tanto desgaste. No hay tampoco grandes líneas de política que podamos decir hay que darles continuidad. Estamos hablando casi de programas, no de políticas, de programas gubernamentales, no de políticas de Estado. Edgar Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Domingo a las 8:45. Vamos a la pausa.